ver, si quieres vemos la imagen. Déjame ver si por aquí. ¿Están viendo la presentación? ¿Cuadritos? Sí. Es esta, ¿no? Sí. Bueno, el complejo terciario, como su nombre lo indica, está constituido por 3 componentes. Este es el complejo más relevante en la fase de inicio e implica colocar el primer RNA de transferencia en los ribosomas. Si recuerdan, cuando habíamos nosotros dicho del proceso de síntesis de proteína, tenemos 3 sitios, el E, el P y el A, dentro del ribosoma de la subunidad mayor del ribosoma. Entonces, el primer enlace peptídico debe de colocar 2 aminoácidos, el metionil ARNT y el segundo aminoácido ARNT. Cuando hablamos del metionil ARNT, estamos hablando justamente del RNA de transferencia que lleva la metionina. Habíamos comentado que todas las proteínas inician en metionina, porque precisamente el codón que indica en dónde se debe empezar la lectura del código genético es AUG. El AUG codifica para la metionina. Entonces, cada RNA de transferencia activado que tiene un aminoácido se le llama, tiene la terminación NIL, ¿sí? Entonces, la metionina, cuando está unida al RNA de transferencia, se llama metionil ARNT. También tenemos la glisil ARNT, que estamos hablando del ARNT que tiene la glicina, y así sucesivamente. Es para especificar en el proceso de biosíntesis de proteínas que tenemos nosotros un RNA cargado con un aminoácido. Entonces, el complejo terciario es imprescindible para poder ubicar un aminoácido en el sitio P, porque como ustedes lo comprenderán, cuando empieza la síntesis se debe de poner 2 aminoácidos y estos implicarían colocar 2 aminoácidos. Entonces, el primero, que es el que lleva la metionina, tiene que ir acoplado con el factor de inicio de la síntesis de proteína eucariota, que se llama EIF2. El factor de inicio eucariótico 2, para que pueda acoplarse con la metionil ARNT, tiene que estar en una configuración activa. Esa configuración activa implica que se coloque el GTP. Por lo regular, el factor, cuando ya fue utilizado, tiene GDP, y esto es porque requiere de energía para soltar el aminoácido en el sitio, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se representa en la figura. No sé si ven, hay una figura rosita, ¿sí? En la cual se destaca justamente cómo está constituido el factor de inicio eucariota 2. Y hay una, digamos, figura del lado derecho en donde tenemos GDP. Es justamente el factor ya utilizado. Para que pueda ser nuevamente empleado, es necesario pasarlo a la configuración activa, y eso implica cambiar o reemplazar GDP por GTP. Eso lo hace un cofactor que ya veremos más adelante, que se llama EIF2B. EIF2B es el que permite hacer el intercambio de GDP por GTP, y en su configuración activa ya el GTP une al metionil ARNT. Una vez que se encuentra así unido, ahora ya puede acoplarse con la subunidad menor a través de otro cofactor que utiliza ATP, aquí no está,
Y luego esto se acopla en el capuchón de los RNA mensajeros. Y entonces empieza la subunidad menor a buscar el AUG. Cuando lo encuentra, entonces coloca el metionil ARNT en el sitio P. Una vez que se encuentra en el sitio P, que es una situación que no es convencional, se acopla la subunidad mayor, dejando listo entonces para la incorporación del segundo aminoácido ARNT, el cual ya dependerá de el factor 1 de la elongación, que tiene la misma función que el factor EIF2, es decir, incorporar un aminoácido ARNT. ¿De acuerdo? ¿Y señor? Sí, gracias. Bueno, ¿preguntas adicionales? ¿No? Entonces regresamos con Pamela. Pamela, ¿me puedes comentar cuáles son las diferentes macromoléculas que están participando en el flujo de la información genética? Pamela. Los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos es un nombre genérico. Yo te pediría que me comentaras más precisamente. O sea, es un grupo, no es una macromolécula. No sé si me quedó claro. Por ejemplo, puedes decir polisacáridos. Los polisacáridos es un conjunto de compuestos orgánicos, pero no es un ejemplo de un polisacárido. ¿Sí me explico? Igual tú estás dando ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos, pues hay muchos ácidos nucleicos. Pero ¿cuáles son las macromoléculas que están participando en el flujo de la información genética? Los desoxirribonucleicos. ¿En cuántos hay? Cuatro. A ver, ¿cuáles son? Pues es dependiendo de su base nitrogenada. Ah, no. Tú estás hablando de los nucleótidos. Esos no son ácidos nucleicos. ¿Sí queda claro eso? Sí, doctor. Ok. A ver, alguien levantó la mano, ya la bajaron. Entonces, Ana Barragán, Aquí estoy, doctor. ¿me, me puedes decir cuáles son las macromoléculas que están participando en el flujo de la información genética? ¿De la qué, perdón? El flujo de la información genética. Ah. mm, ¿Podrían ser las proteínas? Unas son las proteínas, sí, aunque empezaste al final, pero muy bien. Uno es la proteína, sí. ¿Qué otro? Mm, ¿Los lípidos? Los lípidos no son moléculas que de alguna manera puedan participar en el flujo de la información genética. Marcos, ¿se encuentra por ahí? Benítez. ¿Qué pasó, Marco, ma? ¿Necesitas algo? no está. A ver, Mónica Flores.
Sí, serían los fosfolípidos, las proteínas y los carbohidratos. Esos son el grupo de compuestos orgánicos, ¿sí? No son las macromoléculas que están involucradas en el flujo de la información genética. Nosotros sabemos que las macromoléculas, pues tendrán que están participando en el flujo de la información genética, tendrán que ser parte de los compuestos orgánicos, ¿sí? Pero no. A ver, déjeme ver algo de los que no ha participado. Castillo, Córdoba, José Julián, ¿está? Es baja. ¿Es baja? Ah, ok, sí, ya. Entonces, Andrea Chavero. Sí, eso Entonces, sería el ADN, ARN y las proteínas. exacto. Serían el ADN, el ARN. ¿Cuál de ellos? ¿Dónde? ¿Cuál de ellos? El ARN. Del ARN hay muchos ARNs. ¿Cuál es el que participa en el flujo de la información genética? Digamos que es el más relevante. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Se me trabó justo ahorita. Le pregunté cuál de los RNAs es el que es imprescindible para permitir el flujo de la información genética. Oh, el ARN mensajero. El ARN mensajero. Excelente, ¿no? Entonces tenemos 3 macromoléculas que son las moléculas clave para que fluya la información genética. ¿De acuerdo? Muy bien, Andrea. Entonces, ahora Liz Díaz. Sí, doctor, aquí estoy. Mencióname cuál es la función que tiene el ADN La función que tiene el ADN. dentro del flujo de la información genética. ¿Podría repetirlo? Es que se me fue el internet. ¿Cuál es la función que tiene el ADN en el flujo de la información genética? ¿Sí escuchaste, Liz? Sí, pues sería... Pues sería que sirven para molde para el ARN mensajero. Pues digamos que sí sirven como molde, pero no es, digamos, la principal función. O sea, la función que tiene una particularidad y un estudiante de genética la tiene que ubicar. Por eso ahorita me detuve, porque todo lo que hemos visto ahorita han sido procesos y cada uno de estos procesos tiene que ver justo con eh, el flujo de la información genética desde varias perspectivas. Pero para ello debemos de tener en claro cuál es la función de cada uno de ellos. A ver, Pablo, que andas... Aquí estoy, perdón, me siento un poco mal. Vendría siendo también ayuda a que se dé se pase la información genética de padres a hijos y
también la codificación de proteínas, ¿no? En la transcripción y traducción. En la transcripción y la traducción. Pero bueno, cuando hablamos de las funciones del ADN, hay otra más relevante. ¿Autoduplicación? ¿Perdón? ¿Autoduplicación? La autoduplicación, pues digamos que eso tiene que ver con lo que tú comentabas. O sea, ¿cómo podemos nosotros enviar la información que nos ha permitido subsistir en este planeta? Es justamente con la replicación para pasarlo a los organismos descendientes, ¿no? Pero, digamos, esa es una parte de ese flujo de información genética en la cual nosotros pasamos la información a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la función más importante se antecede a esa, porque antes de que la podamos propagar, o sea, pues la tenemos que usar, ¿no? En el organismo que se encuentra. Entonces, podemos decir que la principal función del ADN es el almacenamiento de la información genética. Entonces, la molécula del ADN justo tiene ventajas para que pueda guardarse dicha información. Además de guardarse, nosotros también tenemos que es factible que se pueda preservar, y eso está en relación a su estructura. ¿Alguien me puede decir por qué digo esto? De que se pueda preservar. Pablo, ¿quieres participar en ello o ya con la que participaste está bien? Es que no entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿quiere que le explique el por qué es así su estructura o cómo? No, ¿por qué se preserva la información genética en función de la estructura del ADN? ¿Por qué se preserva, más bien, por qué se preserva, ¿sí?, la información genética en el ADN en función de su estructura? Jaime, María. Yo creo que es porque creo que es porque la replicación del ADN es semiconservativa. Entonces van a usar una cadena como base para generar otra. Por eso la información se conserva. Ok, digamos, ahí podríamos decir que es más fiel o fidedigna, ¿sí? Porque la cadena original se pasa a la célula hija a través de la semiconservatividad. ¿Sí estamos? Pero finalmente se está transfiriendo. Cuando hablamos de conservar, esto tiene que ver con otro proceso que sufre el ADN. ¿Sí? No sé si quede claro, Fer. Tienes razón en lo que dices. Muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de preservación, no aplicaría del todo. ¿Sí queda claro, Fernanda? ¿O no? No muy bien, doctor. Cuando hablamos de preservar, quiere decir que aguante o que la tengamos por más tiempo, no que la podamos transferir, que es lo que tú estás diciendo. Eso, digamos, que podamos nosotros pasarlo a los descendientes de la manera más precisa, es lo que yo me refiero que es con mayor fidelidad. ¿Por qué? Porque le pasas la misma molécula, aunque sea la mitad, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí, doctor. Entonces, ahí, de alguna manera, lo que importa es que tenga la original. ¿Por qué, Mónica? ¿Volviste a levantar la mano? Sí, perdón. Es bueno, un poquito como decía mi compañera, que en el proceso de replicación, pues precisamente el ADN va a necesitar de su cadena, se me fue la palabra, de una de las hebras primitivas, y va a ser en base a esta en la que va a replicar su información y así a mantenerla. No sé si me expliqué bien mi idea. Sí, pero tiene que ver con lo que comentó Fer, ¿no? O sea, digamos que
que eso nos permite conservarla. Aquí el punto medular al que quiero que pongan ustedes atención es que la estructura del ADN, al ser de doble hebra, permite que se recupere la información en dado caso de que se dañe. Y esto permite entonces que se mantenga. O sea, el que nosotros digamos mantener es como si fuera un proceso de mantenimiento. Es decir, podemos nosotros confirmar cuál es la secuencia original en función que yo tengo un respaldo. Esa es una de las cosas más importantes de por qué el ADN es la molécula que almacena la información, porque de alguna manera es como si estuviera duplicada, además de que tengamos nosotros dos cromosomas o dos alelos, que eso tiene otra implicación, ¿sí? Pero lo más importante es que si se daña, tú tienes la manera de recuperar la secuencia por la otra hebra. ¿Sí estamos? El que tú transfieras una hebra original a los descendientes permite justo, si hay una situación de error durante la síntesis, que puedas tú nuevamente corregir la información empleando la hebra parental, lo cual tiene que ver con la fidelidad, porque aquí es un error, no es un daño. ¿Sí queda claro? Es muy diferente si algo le sucede al ARN. Si el ARN se daña, pues hasta ahí llegó, ya no se puede hacer nada. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Entonces, esas dos funciones están relacionadas a la estructura. El conservar la información y el que sea fiel o fidedigna, ¿sí? Y está en dos procesos, ¿sí? En uno es la situación de su replicación, ¿sí? Para poder pasar a los descendientes. Y la otra está relacionado con recuperar la información en caso de que una hebra se dañe. ¿Sí estamos? Teniendo en mente que la cadena de ADN está constituida de dos hebras. ¿Sí? Entonces, Oscar Escobar. Sí, doctor. ¿Me puedes decir qué procesos entonces están participando en estos dos eventos de los cuales estamos hablando? Podría ser el de replicación. Muy bien. ¿Y qué otro? Y quizá reparación. Y quizá, o... Y reparación. Y reparación, claro, no debes de dudar, ¿o por qué vas a dudar? ¿Eh? No, disculpa, doctor. No, a lo mejor. Denil. Figueroa. Aquí estoy, doctor. ¿Puedes definir No escuché. ¿Sí? ¿Denil? No escuché muy bien, doctor. Defíneme cuál es el proceso de reparación. Ay, perdón, es que no podía encender el audio. No es para recuperar la estructura de nuevo del ADN. Ok. Sí, esa es la finalidad, pero está muy, muy escueta tu definición. Recuerda qué es, cómo está, cómo lo clasificas, cuál es su finalidad. Y creo que nada más mencionaste la finalidad.
¿Podrías intentarlo? Danielson, una definición un poquito más amplia. Pues conservará la información hereditaria para para que no sé cómo explicarlo. Bueno, a ver, Rodolfo, ¿qué quiere ayudar? Bueno, pues el ADN llega a sufrir daño, ¿no? Bueno, lesiones. Y estos deben ser reparados porque, pues, si no, va a llevar a la replicación y la información va a estar mal, ¿no? Al momento de hacer los demás procesos necesarios con respecto al ADN, ¿no? Y bueno, se necesita corregir este tipo de lesiones que pueda sufrir. Y las células pues cuentan con diversos sistemas que ya hemos visto, ¿no? Algunos que habíamos visto eran los de reparación por escisión de bases, la de por escisión de nucleótidos, la por replicativa, y una que había visto era la reparación de bases mal apareadas. Ok. Bueno, y pocas veces uno piensa a veces que nada más con el simple hecho de remover y reemplazar la parte dañada ya se repararía, ¿no? Pero esto en general se implicaría en pocas ocasiones, ¿no? No es como que siempre suceda. Porque hay otros mecanismos, ¿no? Ok, muy bien. Te faltó nada más uno, que es la ruptura de hebras, ¿no? Hay ruptura de una hebra y hay ruptura de dos hebras. Esos son los daños que pueden acontecer. Digamos, podríamos nosotros definir a la reparación como un conjunto de reacciones y de mecanismos que reconocen, ¿sí?, reemplazan y restituyen la información genética que se encuentre dañada. ¿Sí estamos? Para que se conserve la información, ¿sí?, en beneficio del organismo que la presentó y sus descendientes, ¿no? Conservar la información genética. Si se dan cuenta que estoy dando otra definición de la que, pues, no la dimos, ¿de acuerdo? Pero en función del conocimiento que ya tienen, ustedes ya podrían establecer una definición en función de lo que ya saben, ¿de acuerdo? Bien, en ese sentido me gustaría que alguien participara con la otra función, que es la replicación. Fátima, ¿no son? ¿Por ahí está o no? Porque me faltan como 6. Voy a pasar lista. Dígame, doctor. Fátima, ¿me puedes decir cómo puedes definir replicación? Sí, es el proceso por el cual pues va a reparar el daño que sufre el material genético. Eso tiene que ver con lo que hablamos antes. Ahorita, replicación, no reparación. ¿Sí? ¿Puedes dar la definición, Fátima? Replicación. Sí, ¿va a replicar las células? No replica las células, el ADN. Hay diferencia en lo que es replicación y duplicación. Cuando hablamos de duplicación, estamos hablando de llevar a cabo el proceso que me permite obtener 2 individuos, ¿sí? O podemos hablar también de reproducción.
de los organismos, ¿sí? Que es más propio, ¿sí? A ver, Saraí, ¿quieres ahí ayudar? ¿Sí se escucha mi voz? ¿Sí? Sí, bueno, como definición, la replicación, pues va a ser el proceso celular que nos va a permitir duplicar el material genético del ADN, utilizando como base una hebra, que esta va a ser la hebra madre o la cadena parental. Bueno, en general así entendí la replicación. Ok, perfecto. Hablaste también de duplicación, digamos, ahí podríamos también aplicarlo, ¿sí? Tenemos que ser precisos. ¿Cuál es la finalidad? Nada más faltaría. ¿Para qué es eso? Ahí. Conservar la información genética. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que hay un poquito de diferencia en conservar a transferir? Ahorita es el evento que tú estás destacando. Entonces, ¿cómo podrías tú parafrasear lo que acabas de decir? Va a cabo la reparación. Perdón, la replicación. La reparación es justamente conservar la información, porque de alguna manera hubo un cambio. Entonces, al haber un cambio, lo que yo quiero es recuperar o conservar la información previa. ¿Sí estamos? La replicación no necesariamente está en relación a conservar. Ya lo explicamos hace rato. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Transferir la información genética. Eso, ¿a quién? A sus descendientes. A sus descendientes, ¿no? Si se dan cuenta, entonces tenemos dos procesos que están claramente vinculados con la principal molécula de flujo de información genética, que es la reparación, que nos brinda la oportunidad de conservar, ¿sí? Y replicación, que nos va a permitir transferir a los descendientes la información. Además, la estructura de doble hebra nos permite que esa transferencia sea más fiel. Es más fiel o es más precisa porque transfiere una de las hebras, ¿no? O sea, no es de que haga una cadena nueva toda y la envíe a las hijas, sino que una de las hebras es transferida. Y eso es muy relevante porque habla de que la cadena va a estar justo y idéntica a la de su célula madre, ¿no? Lo cual habla de fidelidad, ¿sí? Mitzi ya había participado, ¿verdad? ¿O no? Mitzi Manso. Sí, doctor. ¿Qué función tiene el ARN? ¿Mitzi? El mensajero es el que lleva la información y el de transcripción facilita la síntesis de proteína. Ok. Entonces, es la molécula encargada de transferir ¿qué? Mitzi. El material genético. No puede ser el material genético es el ADN. Y el RNA saca el DNA.
¿Sí? Sí, doctor. La información para sintetizar. Ok, entonces el RNA mensajero es la macromolécula encargada de transferir la información genética, o sea, no el material genético. El material genético es la molécula de ADN, no la saca del núcleo, pero la información almacenada o contenida en el ADN la copia, ¿sí? Y la va a transferir a el citosol, ¿no? Entonces es una macromolécula muy relevante para que se pueda utilizar la información genética. Entonces, el ARN necesita estar reubicado o estar en otro sitio en donde se va a llevar a cabo finalmente la lectura de la información genética, ¿no? Nuevamente, es la información lo que se está transfiriendo. Muy bien. Sí. Amanda Montejano. Sí, doctor, dígame. ¿Qué procesos se llevan a cabo sobre el ARN? ¿Qué proceso celular se lleva sobre el ARN? Pues la transcripción, ¿no, doctor? Ok, la transcripción. Perfecto. ¿Y qué otro? La traducción, ¿no? Transcripción y traducción. Bueno, podríamos, te lo voy a dar, digamos, el ARN mensajero es muy importante también en la traducción, ¿no? Porque es el que lleva la información genética y tiene que utilizarse justo para decodificarla. Perfecto, muy bien. Abril, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Qué otro proceso se hace en el ARN antes de que se use para la traducción? Antes de que se use para traducción, no puede ser la síntesis. ¿Sería el splicing? Ok, el splicing es uno, ¿no? A eso le llamamos nosotros lo que es la maduración, ¿no? El proceso de maduración es lo que me permite obtener la molécula ya en su configuración útil. Y uno de ellos, pues, es el empalme o el splicing, ¿no? Tiene otras modificaciones el RNA, bueno, más bien el transcrito primario, sufre de modificaciones post-transcripcionales. Una de ellas es el splicing o el empalme. ¿Cuáles son otras dos? El splicing, sigo yo, todavía sigo. Abril. A ver, Jesús Marín, ¿quieres ayudar? Sí, doctor. Yo digo que podría ser la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, hace rato ya lo comentaba también Abril, pero antes de que llegue a la síntesis de proteínas,
que se le hace al RNA, al transcrito primario, que es lo que debe de madurar para generar el RNA mensajero. ¿No, Jesús? Sí, doctor. ¿Tiene que ver con el código genético? El código genético es cómo está ordenado en tripletes, y eso existe en el RNA, en el ADN, en el ARN mensajero y en el ARN de transferencia, ¿no? Rodolfo, ¿qué otras cosas sufre el ARN? ¿Podría ser la poliadenilación? Muy bien, la poliadenilación. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que ya hablaron de la remoción de intrones y el empalme de exones, ¿no? Exacto, exacto. Y falta uno más. La transcripción por el ARN polimerasa. Bueno, la transcripción es el proceso que lo genera, ¿no? Ajá. Sí, sí. Pero hay otra cosa que se le hace en el extremo 5'. En el extremo 5' era la rotura, ¿no? Rotura en el extremo 5'. ¿Qué? Era cuando se le añadía esta cap, algo así. Recuerdo que se había mencionado algo sobre una cap en el extremo 5'. Se le agrega la metionina que viene siendo la cap, doctor. No, la metionina. La metionina ¿no? Es una metilguanosina. Sí, perdón. Y metilguanosina. ¿Lo dijiste tú, Rodolfo? Ok. ¿O quién fue? Ellos mencionaron lo de CAP y ya me acordé que sí era la adhesión de un nucleósido metilado. Bueno, la metilguanosina. Muy bien. Eso sucede sobre el ARN. ¿Alguien me puede decir qué utilidad tendría este proceso de la maduración? Ayuda a que no se vaya degradando a la hora de salir del núcleo al citosol. Ok, una de las funciones es evitar que se degrade, ¿no? Porque es muy inestable. Muy bien. Para la degradación, ¿no? Ok, ¿y la otra? ¿Tiene que ver con que porta la secuencia que codifica el péptido? Ok, esa, digamos, es la principal, pero estamos hablando de las modificaciones. Las modificaciones posttranscripcionales implica la colocación del capuchón, el empalme o splicing y la incorporación de la cola de polía. Entonces, el capuchón y la cola de polía son relevantes para que no se degrade. Es decir, la información que tiene contenida dure más tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué función tiene el empalme o el splicing? Que podríamos decir que es la más relevante. Elimina intrones. Ok, eso es lo que sucede. ¿Y cuál es la finalidad? Colocar secuencialmente exones, ¿no? Okay, digamos, colocar de manera conveniente los exones. ¿Qué te va a generar cuando haces eso? Un ARN maduro. Ok, pero si tú colocas en diferente orden los exones, pues no va a codificar el polipéptido. ¿No? ¿No lo va a hacer funcional? Sí, sí lo hace funcional. Lo que genera son variantes, ¿sí? La maduración, particularmente el empalme,
lo que me genera es variantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que a partir de un gen yo puedo tener 5, 8 y hay algunos que son hasta 30. Fíjense bien, diferentes polipéptidos, ¿sí? Pero todos son generados a partir de un mismo gen, ¿de acuerdo? Pero al momento en que yo tengo proteínas que están ligeramente distintas, evidentemente van a tener una función distinta. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces, otra de las cosas que nos faltó es hablar de la variabilidad genética. En el ADN, esta situación de que tengamos nosotros dos alelos nos permite jugar con la información y hacer que haya diversidad. Y eso se hace con otro proceso, que es la recombinación. Ya habíamos hablado que la recombinación también se utiliza para la reparación, pero su función más relevante tiene que ver con el evento de la diversidad genética. La diversidad es la base para que las especies puedan subsistir. ¿Sí? Daniel, ¿tienes algún comentario? No. Ok, entonces ya tenemos, digamos, identificadas las moléculas del flujo de la información genética. También tenemos claro los procesos que sufren el ADN y el ARN. ¿Sí? Ahora, Jimena Valdés. Sí, doctor. ¿Me puedes decir cuál es la función de las proteínas? Pues estas pues regulan la expresión de los genes. Ok, esa es una función. Está muy bien. A ver, Paula, ¿alguna otra? Las proteínas, bueno, tras ser sintetizadas, pueden tener función enzimática o, por ejemplo, también pueden tener función estructural. También pueden... ¿No te escucho, Jimena? Perdón, ¿me escucha? Sí. Me parece que también pueden servir para la transmisión de mensajes y como receptores, por ejemplo. Ok. Entonces, desde el punto de vista genético y del flujo de información, de la información genética, ¿cuál sería la participación de las proteínas? Me parece que tienen un papel en la regulación de todo este proceso, por ejemplo, en el caso del punto de los promotores, si es que mal no recuerdo. Bueno, aquí ya estás mezclando algo muy alejado, ¿no? Porque el promotor está en el ADN, impactaría claramente en el ARN, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de la proteína, tenemos que contextualizarlo desde el punto de vista de la manifestación de una función. Cuando hablamos eso de la manifestación de una función, Daniela Yáñez, ¿a qué nos podríamos estar refiriendo? ¿Perdón, doctor? ¿A qué nos estaríamos refiriendo si yo digo que la proteína se encarga de la manifestación de una función? Desde el punto de vista genético, ¿a qué nos referimos? La verdad no le entendí mucho su pregunta, pero por ejemplo, por ejemplo, hay proteínas que ayudan en el proceso de la traducción, por ejemplo, de la transcripción. Por ejemplo, las ribosomas son una clase de proteínas que ayudan para codificar
para ayudar en el proceso de la transcripción. Entonces, no sé si a eso se refería. No, los ribosomas no ayudan en la transcripción. Es en la traducción. Ah, perdón, en la traducción. No te equivoques, porque con eso te repruebo. O sea, ya estás... ya. Ay, por eso me va como me va, Doc. Por eso estoy aquí repasando, a ver, así como de prepa casi. Oigan, ya estamos en la licenciatura y todavía se confunden con las moléculas y no saben qué función tiene. Discúlpeme, señorita, pero no me ande confundiendo el ribosoma que se une al promotor para que produzca un RNA mensajero. Sí, perdón, doctor. Me agarró en horas de dormida. Uy, cole, ahora me va a decir que es la hora. A ver, tenemos nosotros que las proteínas es la última macromolécula en el flujo de la información genética. Y cuando hablamos del flujo de la información genética, tenemos un término que está relacionado con la manifestación de la información genética. Ahora dime cómo se le llama eso. Ya no te me vayas, Daniela. Ya te ayudé. No me digan. Siempre dicen que yo les hago unas preguntas lo más complejo posible. Daniela. Dígame, doctor. No me he ido, aquí estoy. Es que voy a mi internet un poco. Ajá, sí, te escondes luego. Ay, no, ¿qué pasó? Cámara. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo se llama eso? A la manifestación de la información genética. No vayan a llegar con la doctora Rivera y luego les haga preguntas. Y me va a decir que qué les enseñé. ¿Se refiere a la promoción? ¿Promoción de qué? ¿De la expresión del fenotipo? A ver, ¿cómo dijiste? Que si se refería a la promoción de la expresión del fenotipo. Ok. La promoción de la expresión. Cuando hablamos de promoción, es como si hicieras propaganda para algo, ¿no? Es decir, existen algunos mecanismos que van a ayudar a que esto se manifieste. Y eso es lo que se supone vamos a empezar a ver, que son los mecanismos de regulación, ¿sí? Pero lo otro, es decir, que hables tú del fenotipo, justamente esa es la función que tienen las proteínas. Y que permite que nosotros podamos observar lo que es una información genética. La información genética, pues estamos hablando de las macromoléculas que permiten el flujo de la información genética, pues en lo que termina es en la manifestación de dicha información. Y la manifestación está dada por las proteínas, ¿sí? Desde el punto molecular, estamos hablando que un fenotipo lo podríamos nosotros visualizar como una actividad enzimática o bioquímica. Ya hace rato comentaban que las proteínas son de las moléculas más versátiles. Me pueden prender procesos, pueden funcionar como receptores, son proteínas que le dan la forma a la célula y eso pues es la manifestación más importante de un fenotipo, ¿no? La forma en la cual estamos nosotros observando a un organismo, ¿sí? Que es, digamos, lo primero que describió Mendel, ¿no? O sea, ¿qué veo? ¿Y eso de dónde viene? Pues lo que yo veo proviene del material genético que está almacenado, ¿no? Ya vimos que el material genético, pues es el ADN. También vimos que este es susceptible de sufrir modificaciones, buenas o malas. Hablamos de buenas cuando recombina y genera variantes de esa información genética que pueden ser ventajosas para la sobrevivencia del individuo. Y también tenemos la posibilidad de que cuidemos dicha información. Si eso le ha brindado a un organismo sobrevivir, entonces dicha información tiene que preservarse, ¿sí? Y esto tiene que ver con la reparación, ¿no?
Entonces, recombinación y reparación van, digamos, vinculadas, ¿no? Porque me ayuda a que no se pierda, pero que mejore dicha información. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a iniciar ahora con el otro tema. Voy a dejar de presentar. Ya habíamos terminado traducción, ¿verdad? Daniela, Gañez, ¿sí terminamos traducción? Perdón, doctor, ¿si lo terminamos? Ajá. Sí, doctor. Ok. Entonces, a ver, ¿en cómo se divide la traducción, Daniela? Es lo de iniciación, elongación y terminación. Eso es, muy bien. Entonces, cada uno de los procesos de transferencia de la información genética los podríamos dividir cómo inicia, cómo prosigue o cómo se elonga, ¿sí? Y luego, finalmente, cómo se va a llevar a cabo el término del proceso, ¿no? En el caso de la síntesis de proteínas, ya lo mencionamos hace rato, tiene que ver con que se ensamble el ribosoma y se coloquen los RNAs de transferencia del primer codón y del segundo codón, para que podamos nosotros llevar a cabo el primer enlace peptídico. Una vez que se lleva a cabo el primer enlace peptídico, de ahí en adelante vamos a estar hablando de la elongación, y como su nombre lo indica, es el crecimiento de la cadena polipeptídica. La elongación lo único que hace es hacer lo mismo, es decir, permitir que el ribosoma se recorra, deje disponible el codón que hay que leer, se incorpore el aminoácido ARNT y se vuelva a unir el aminoácido que se acaba de incorporar a la cadena polipeptídica. Esto sucederá de manera continua hasta encontrar el codón de término, en cuyo caso ahora ya no van a entrar los factores de elongación, sino que van a entrar los factores de liberación o también de terminación. Estos van a estar encargados de llevar a cabo la separación de la cadena polipeptídica del RNA de transferencia, del peptidil tRNA, y desensamblar los ribosomas para liberar la cadena polipeptídica. A partir de ahí, entonces, ahora tendremos una serie de procesos que nos van a permitir ensamblar o, digamos, adquirir la estructura tridimensional de la cadena polipeptídica. Esto es un paso imprescindible para que pueda llevar a cabo sus funciones. Es decir, si la proteína no adquiere la estructura tridimensional requerida para su función, esa cadena polipeptídica no va a ser útil y en consecuencia va a tener que ser degradada. Entonces, en el último paso de la traducción, lo que sigue es la adquisición de la conformación de la macromolécula para manifestar sus actividades. De no hacerlo así, entonces la cadena polipeptídica tendrá que ser degradada para que los aminoácidos puedan volver a ser utilizados. Entonces... doctor, perdón, ¿no va a grabar la clase? ¿Qué? ¿La clase? Ajá, ¿no la va a grabar? Habíamos dicho que sí, ¿verdad? Sí, por favor. Vamos a iniciar. Ok.
Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Entonces queda claro inicio, elongación y terminación de la síntesis de proteínas, ¿no? Inicio, cuando se acoplan los dos primeros aminoácidos de RNA de transferencia en el primero y en el segundo codón. Esto me permite llevar a cabo el primer enlace peptídico. Justo cuando se genera el primer enlace peptídico es cuando termina la etapa o su fase de inicio de la traducción. A partir de ahí se van a ir incorporando aminoácidos de RNA acorde a los codones que van a ir siendo leídos por los aminoácidos de RNA. Estos van a permitir acercar los grupos reactivos de los aminoácidos para que se sintetice la cadena polipeptídica. Una vez que esto sucede y se llega hasta el codón de término, ahí se termina la fase de elongación o de crecimiento de la cadena polipeptídica. Entonces, cuando los ribosomas se ubican en el codón de término en el sitio A, ya no se incorporan aminoácidos de RNA, sino se incorporan los factores de liberación o los factores de término. Es ahí en donde concluye la síntesis de proteína y en donde los factores de liberación catalizan la ruptura del enlace de la cadena polipeptídica con el RNA, con el peptidil de RNA. Y una vez que eso sucede, se desensamblan los ribosomas y se libera el RNA, la cadena polipeptídica. A partir de ese momento, entonces ahora lo que sigue es que la cadena polipeptídica adquiera su configuración nativa natural. Es decir, que adquiera la estructura tridimensional que le va a permitir llevar a cabo su trabajo. Esto es el paso más importante del proceso de biosíntesis de las proteínas, porque si no se adquiere la estructura tridimensional pertinente, la cadena polipeptídica se va a degradar para que se liberen los aminoácidos y estos puedan ser reutilizados en otra proteína. Esta situación implica uniones covalentes, por ejemplo, del caso de los puentes de disulfuro, que son modificaciones muy relevantes para que las proteínas adquieran estructuras muy robustas o fuertes y hagan su trabajo. También pueden sufrir glicosilación o fosforilación o inclusive lipidación, es decir, la incorporación de algún lípido, ¿sí? Estas tres modificaciones son las que auxiliarán a las proteínas a que lleguen al lugar adecuado para su actividad, o bien adquieran una configuración que les brinde la oportunidad de llevar a cabo su función terminal. Existen otras dos modificaciones, que es la ubiquitinación y la sumoilación. Estas dos modificaciones que sufren las proteínas auxilian a etiquetarlas y auxilian también en la adquisición de su estructura terciaria. La ubiquitinación es una etiqueta para mandar a una proteína mal plegada al proteosoma. Existen otras proteínas que auxilian en el plegamiento de las proteínas, que se llaman las chaperonas. Las chaperonas guían a la cadena polipeptídica a que se vayan por el buen camino, ¿sí? Entonces, si se van por el mal camino, no le hacen caso a las chaperonas, entonces las cadenas polipeptídicas se van a degradar. Y justamente las mismas chaperonas guían a las cadenas polipeptídicas hasta el proteosoma también.
La ubiquitina es otra marca que se le pone a las proteínas para decir que no están funcionando bien y entonces tienen que ser degradadas y se llevan también al proteasoma. La sumoilación es otro proceso que ayuda a la cadena polipeptídica a que adquiera, digamos, su configuración funcional y también permite darle algunas otras instrucciones, como por ejemplo que vaya al núcleo o que adquiera la función del factor de transcripción u otro tipo de funciones. Es decir, son señales químicas que permiten modular la función de las proteínas. ¿Sí? Todo esto que estamos comentando pues es relevante para permitir que la cadena polipeptídica lleve a cabo el trabajo para el cual fue diseñada. ¿Sí? Bien, ahora, esto que estamos diciendo, que se manifieste la función para la cual fue diseñada, tiene que ver con la última parte del proceso que permite regular el flujo de la información genética. Y es justamente todos aquellos mecanismos que van a participar en regular la expresión génica. La regulación de la expresión génica está vinculada con respecto a cómo yo puedo aumentar o cómo puedo yo disminuir mi información genética. Entonces, la información genética puede sufrir cambios. Esos cambios son lo que va a ser más útil para la célula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros requerimos una modificación de una función, esto va a ser debido a la manera en cómo se va a manifestar la información genética. Es decir, si yo tengo que la presión baja, yo tengo que echar a andar una serie de mecanismos que me ayuden a subir la presión, ya sea que produzca menos orina para que aumente más el volumen circulante, que tenga yo una vasoconstricción para aumentar la resistencia periférica, que aumente el tono vascular también para que haya esta situación de disminuir el contenido, el volumen en el cual va a estar distribuida la sangre, o finalmente hacer que el corazón trabaje más fuerte, es decir, modificar la función de bomba. Todos estos eventos que suceden ante una situación no convencional son acciones que van a permitir que se regrese a la homeostasis. Esto puede suceder a diferentes niveles y tiene que ver con modificar cada una de las diferentes moléculas que están presentes en el flujo de la información genética. Es por ello que hace rato hablamos un poquito y recapitulamos los eventos que se suceden sobre las macromoléculas. ¿Sí? Hace mucho tiempo se consideraba que la información genética era perdida durante el proceso de desarrollo. Y esto era la manera más fácil de comprender de que las células epiteliales perdieran los genes que fueran relevantes para las neuronas. Esto, pues, fue muy sencillo considerar, dado que lo que se pensaba en ese entonces es que cada gen debería de ser relevante solo para la función en el tejido en donde se iba a expresar de manera preferente. Sin embargo, a lo largo del tiempo nos hemos percatado que la información genética es de lo más plástico posible. Es decir, no solo va a cumplir con una función, sino tiene otras implicaciones que van más allá de la actividad que puede tener una proteína. Unos experimentos que claramente derribaron dicho concepto de que durante el desarrollo los genes que iban a participar en la función de la neurona eran dirigidos al tejido neural, mientras que todos los otros genes
que fueran relevantes para el corazón, para el músculo, para el páncreas, para el hígado, iban a suceder de la misma manera. Es decir, si yo tengo una información genética que es necesaria para la neurona, o sea, ¿qué caso tiene que la tenga el corazón? ¿No? Eso es lo que de alguna manera se propuso. Sin embargo, hubo un experimento que se conoce como transferencia nuclear, que consiste en, primero, en un cigoto retirar el pronúcleo, dejar el cigoto vacío de información genética y luego cultivar piel. Esto fue realizado en Genopus y de ahí, de esa piel, purificar de los queratinocitos el núcleo y de ahí pasarlo, ese núcleo que se conoce ahora, ese proceso como transferencia nuclear, a un ovocito. Luego ese ovocito se dejó que se desarrollara hasta el final y lo que se pudo observar es que se generaba un individuo adulto normal. Entonces, lo que quiere decir es que la información genética que está presente en la piel, en el queratinocito, era suficiente para recrear o reconstituir a un nuevo organismo. Con esto se estableció que existen mecanismos que permiten que una célula apague completamente los genes que no van a ser utilizados y permite que se expresen aquellos que se requieren en el tejido. Este evento de poder tomar una célula de un tejido que se encontraba altamente especializado y que ese dé origen a un nuevo individuo, habla de que es factible modificar la configuración de cómo se encuentra la información genética. Y a esto se le dio el nombre de reprogramación nuclear. Y está relacionado con procesos celulares que implican la desdiferenciación. Es decir, pasar de un estado altamente comprometido a un estado en el cual las células pueden agarrar distintos caminos. Esto fue clave para proponer que existen diferentes formas de regular la expresión génica. Así, se establecieron 6 puntos en los cuales se podía llevar a cabo la regulación de la expresión. Ok, bien, entonces fíjense, aquí tenemos nosotros las moléculas de las cuales ya habíamos hablado. Tenemos nosotros el DNA, que es la molécula que nos va a permitir almacenar la información genética. El RNA mensajero, que como su nombre lo indica, me permite llevar un mensaje del DNA a los ribosomas, en donde en ese lugar se va a llevar a cabo la biosíntesis de las proteínas, las cuales son justamente las encargadas de manifestar el fenotipo en el que impacta un gen. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes que están en diferente color. DNA, el RNA y la proteína, destacando las 3 macromoléculas de las cuales ya hemos hablado, así como también de los procesos que están relacionados con cada una de estas moléculas. Ahora bien, entre cada uno de estos pasos, es decir, la transferencia de la información genética del DNA al transcrito primario de RNA, tenemos nosotros el primer punto de control, que es el control transcripcional. Este punto nos va a permitir regular la transcripción, es decir, el momento en el cual se debe de leer la información y la cantidad de RNA que se debe de producir. Ahora, una vez que ya tenemos el transcrito primario, que es la primera molécula de RNA que se produce al ser leída la información genética, tenemos la posibilidad de que se altere el procesamiento. Es decir,
se generen empanes alternativos o variantes. Asimismo, también sitios de poliadenilación distintos que van a impactar, como ya lo explicamos, en el número de variantes de proteína que se pueden sintetizar a partir de un solo gen. Una vez que se ha procesado el RNA de transcrito primario, este se convierte en RNA mensajero. Particularmente, en el 5' se le incorpora el capuchón, hay eventos alternos de procesamiento, y finalmente en el 3' se le incorpora la caja de, la cola de poli A. La cola de poli A está determinada por una secuencia que está ubicada en el extremo 3', de manera particular en el UTR5' o en la región que le llamamos nosotros tráiler, la región posterior. Esa región, al igual que la 5', que es la líder, tienen información estructural que permite mejorar el uso del RNA mensajero, particularmente otorgándole mayor estabilidad o bien generando variantes que pueden ser relevantes de acuerdo a la fisiología celular. Esto del procesamiento, entonces, es uno de los pasos más críticos de la expresión génica, porque hace rato ya destacábamos que es posible tener muchas variantes a partir de un solo gen. Y eso habla de la complejidad del genoma. Bien, ahora tenemos el otro evento de control que es el transporte. Este tiene dos implicaciones. La primera de ellas es la salida del núcleo y el arribo al citosol, el cual a su vez podemos nosotros tener que el RNA mensajero va a ser utilizado en diferentes ubicaciones de la célula. Esto incluye que puede ser la región apical o la región basal o la lateral, y entonces el RNA mensajero se acopla o se envía precisamente a aquellos lugares en donde va a ser necesaria su presencia para poder ser leída la información genética, es decir, que se use para proteínas necesarias en el sitio en donde es reubicado. ¿Sí? A eso se refiere con control de transporte y que es una información temporal, tanto en el momento adecuado como en el sitio pertinente, es decir, la ubicación. Cuando hablamos de momento adecuado, quiere decir que la célula produce el RNA mensajero, pero no se va a usar hasta que se requiere. ¿Sí? Entonces, esto es una previsión, es algo que ayuda a guardar dichas moléculas hasta que sea necesario. El cuarto punto de control es a nivel de la traducción. En este punto es factible que tengamos nosotros el inicio de variantes de cadenas polipeptídicas, ¿sí? Entonces, esto de control de la traducción también tiene que ver con el momento adecuado en donde se traduzcan y, además, el de poder generar variantes dependiendo de dónde inicia el proceso de traducción. El siguiente punto tiene que ver con el RNA mensajero y está en relación a su degradación. Cualquier molécula, cualquier organismo, su vida natural implica un evento de pérdida de función. Para el caso de las moléculas, pues estas se degradan y se rehusan los diferentes compuestos monoméricos. En el caso de lo que estamos hablando, esto afecta tanto el RNA mensajero, favoreciendo su configuración inactiva, o bien, en el caso de las proteínas también, etiquetándolas para que sean degradadas. Esto lo que va a permitir es regular la cantidad de mensaje que va a llegar a los ribosomas y esto justo restablece o no
la función. Cuando ya se ha restablecido la función, esto ya es necesario que se quite el estímulo y que el ARN mensajero sea retirado de los ribosomas, ¿no? Entonces es un mecanismo de retroalimentación cuando se detecta que ya se cumplió con la función que se le encomendó. Bien, finalmente tenemos la última actividad de la expresión génica, que tiene que ver con el control de la actividad. Es decir, yo tengo la proteína, tiene la estructura, pero no tiene la actividad. Y eso es debido a que se tiene cierta configuración estructural que puede ser nociva para la función. Y entonces, hasta que se retire dicha etiqueta o dicha marca, es entonces cuando es factible que la proteína transite a su configuración activa o inactiva, dependiendo de cuál es el evento en el que se encuentra involucrado dicha proteína. Aquí entonces resaltamos en rojo, en negro, lo que está relacionado con el ADN y básicamente es modular el inicio de la transcripción. En rojo, lo que está relacionado con el ARN, y esto implica generar el transcrito primario, ver las alteraciones de los miembros de un mismo gen a través del procesamiento del ARN mensajero, y luego la situación de cómo se lee dicha información para producir el péptido naciente. Una vez que ha salido del ribosoma, ahora lo que tenemos es que va a llevar a cabo sus funciones y está en la configuración activa, dicha proteína. ¿Sí? Bien. Vamos a detener un poco para conocer cuáles son los mecanismos que participan en la lectura de la información genética. Y esto está relacionado a dos principales elementos que van a ser constituyentes imprescindibles de la regulación de la transcripción. El primero de ellos se refiere a motivos o pedazos o fragmentos del DNA pequeños que poseen secuencias, ¿sí?, nucleotídicas definidas, las cuales reciben el nombre de elementos de respuesta. Estos elementos de respuesta van a requerirse para que se una en dicho pedacito una proteína. Hace rato ya comentaban de que hay muchas proteínas que se pueden acoplar al DNA. Y ese evento de acoplarse al DNA es lo que determina si puede prenderse, si puede disminuir o aumentar un RNA mensajero o inclusive negarse a que esto se pueda llevar a cabo. Es decir, son acciones que aumentan o acciones que disminuyen la transcripción. Finalmente tenemos el segundo elemento que es el más relevante de esta relación, que son las proteínas de regulación génica. Las proteínas de regulación génica son factores de transcripción que se van a unir a los elementos de respuesta, es decir, a los pequeños segmentos que tiene el DNA en su zona regular. Y esto lo hace gracias a que las proteínas reconocen el apareamiento entre adenina, timina y guanina, citosina. De manera adicional, también los inversos, es decir, citosina, adenina o timina, adenina, o en su caso, uracilo, ¿sí?, en el caso de la timina. Bien, porque una cosa es leer el DNA, que tendríamos que identificar a timina, y la otra es incorporar el nucleótido que corresponda a una secuencia de RNA. Esto nos deja a cómo es factible que se transfiera esa información a otras macromoléculas. Y esto está relacionado con la estructura y el apareamiento de las bases nucleotídicas. Ya saben ustedes muy bien que cuando se tiene adenina, citosina o citosina, guanina,
vamos a tener 3 puentes de hidrógeno. Esto es lo que de alguna manera permite que se forma el par de nucleótidos. Sin embargo, este par de nucleótidos puede adquirir una distribución helicoidal dentro del ADN, esto a través del plegamiento que sufre esta molécula. De tal suerte que se forman 2 estructuras claramente distinguibles en el DNA, que es el surco menor y el surco mayor. La mayor parte de las proteínas que se unen al DNA son del tipo de surco mayor. Y esto lo que permite es que ayude a la maquinaria basal a poder separar las 2 hebras. Ahora, una vez que se separan las 2 hebras, tenemos nosotros que va a emplearse una de ellas para ser, digamos, reconocido. El evento de reconocimiento puede ir por 2 de estos motivos que acabamos de describir, que son el surco menor y el surco mayor. Como ustedes intuirán, el surco menor tiene menos información que el surco mayor, y es lo que se representa en estas flechas curveadas que indican la cara que se estaría viendo, ya sea en el surco mayor, en donde tenemos una mayor cantidad de grupos funcionales, o el surco menor, que es donde tenemos nosotros menos grupos químicos. Cada uno de estos grupos químicos que están decorando la superficie de los 2 surcos van a poder realizar interacciones, ya sea electrostáticas, como el amino o el cetona, ¿sí? Tenemos también otros que son átomos que están participando en generar enlaces covalentes polares, lo que hace que también se favorezca una interacción electrostática. La información que se tiene en el surco mayor es más puntual, más delicada, y esto hace que podamos distinguir una mayor diversidad de las secuencias. Vean ustedes, en el surco menor tenemos aquí 3 pelotitas que representan los diferentes grupos químicos que se ven en el surco menor. Del lado izquierdo vemos otra vez bolitas que representan los grupos químicos que se observan en el surco mayor. Como ustedes pueden observar, el surco mayor, como su nombre lo indica, puede tener un poquito más de grupos funcionales con respecto al grupo menor. Y aquí, por ejemplo, aparece el grupo metilo, ¿sí? Ahora, es conveniente de resaltar que si la información se lee en el surco menor, aquí donde tenemos guanina, citosina, es el mismo orden de grupos en una dirección citosina-guanina. Esto lo que quiere resaltar es que la información presente en el surco menor es insuficiente para destacar la secuencia precisa que se encuentra en el código genético. Y como ustedes pueden observar, aquí donde hay guanina, tiene 2 grupos químicos que son aceptores de puentes de hidrógeno. Luego en azul se representa los que son donadores de hidrógeno, y finalmente en blanco los átomos de hidrógeno, los cuales no podrían estar participando en una interacción electrostática. Más bien los grupos metilo estarían participando en interacciones hidrofóbicas e interacciones de Van der Waals. Esto último dependerá de su tamaño. De esta manera, el surco mayor es el que proporciona la mayor fidelidad, porque puedo distinguir entre guanina, citosina
citosina guanina o entre adenina timina, timina adenina. Esto lo hace más eficiente para poder tener una mayor diversidad de los elementos de respuesta. Ahora, cuando se une el factor de transcripción al DNA, este puede sufrir modificaciones de su estructura o de su forma. De estas se conocen dos. Aquello que produce distorsión, en el cual se aprietan las dos hebras y hace más difícil que se pueda leer la información genética. Y por otra parte se tiene la curvatura. La curvatura tiene efectos completamente diferentes a la distorsión, en donde la curvatura lo que va a hacer es exponer el interior de la doble hebra. Y esto lo que hace es que facilita la apertura de la cadena de DNA para que sea leída. Estos eventos en los cuales tenemos nosotros modificaciones de la estructura, tanto distorsión como curvatura, es debida a la interacción que tienen las proteínas con el DNA. Y esto es gracias a que existe un número importante de enlaces débiles que están presentes en el DNA y que ayudan a acoplar a los factores de transcripción. Tenemos nosotros que cada uno de estos factores de transcripción puede establecer hasta más de 20 de estos contactos. Entre más tenga, más afín va a ser y más fuerte va a manifestar el efecto que está regulando. ¿Sí? Vean ustedes que aquí en este esquema, en donde vemos un aminoácido que es la aspargina, y vemos por otra parte en donde se va a incorporar, y vemos que hay 4 fuentes de hidrógeno, 2 que están dando el rendimiento, la adquisición de la estructura de la cadena, y tenemos aquellos que al reconocer justo los grupos químicos que están decorando los surcos mayor y menor, permiten el reconocimiento de la secuencia de respuesta. La secuencia de respuesta es también el elemento de respuesta o la región en donde se va a pegar el factor de transcripción. Los factores de transcripción se han clasificado en función de su forma en 5 grandes grupos, que son la familia de hélice-girohélice, que su ejemplo son los homeodominios. Los homeodominios son proteínas que se encargan de establecer la identidad posicional, es decir, la ubicación en el espacio de las células. Y eso determina qué es lo que puede dar origen en un organismo. ¿Sí? La ubicación a lo largo de los ejes antero-posterior o dorso-ventral es lo que establece que tengamos, digamos, la región cefálica, la caudal, las células que van a ir en la región ventral, las células que van a ir en la región dorsal. Es de las funciones más importantes en el desarrollo. La segunda familia es la de dedos de zinc. Esta es una de las familias más grandes de factores de transcripción y por ello se le conoce como la superfamilia de factores de transcripción. Dentro de esta familia se encuentran los receptores a esteroides, ¿sí? Tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides. La tercera familia es de beta-plegamiento y esto tiene que ver con una estructura que se identificó inicialmente en bacterias que funciona como un represor de metionina. Esta proteína lo que hace es evitar que se puedan sintetizar las enzimas que están participando en la biosíntesis de dicho aminoácido. La cuarta familia es la cremallera de leucinas. La cremallera de leucinas es una proteína que en uno de sus dominios tiene muchas leucinas que funcionan como si fueran
los dientitos de una cremallera, en donde al pasar nosotros el cierre, la cremallera se compacta, ¿no? Y esto es debido a, en el caso de la cremallera de leucinas, a que las interacciones hidrofóbicas que pueden establecer las leucinas ayudan a que se estabilice la interacción de dos proteínas que contienen dicho motivo. La mayor parte de los factores de transcripción, por decir todos, van a formar parejas. Esas parejas son las que determinan finalmente que se incorpore el resto de cofactores para que se puedan sintetizar las proteínas. Finalmente tenemos la configuración de hélice-bucle-hélice. Este tipo de factores de transcripción se les ha dado el nombre de genes maestro, y esto es porque son capaces de poder determinar el destino de una célula al establecer los cambios pertinentes para que una célula indiferenciada adquiera las funciones del tejido. Hay dos ejemplos de este tipo de factores, que es MIO-D, que es una proteína que va a permitir el evento de diferenciación del tejido muscular. Y esto es a partir de fibroblasto. Entonces, el fibroblasto tiene que apagar los genes que están relacionados con su función, particularmente proteínas de matriz extracelular, y adquirir la capacidad para producir actina, miosina, troponina, tropomiosina, todas las proteínas que están participando en la contracción muscular. Por otra parte, se ha identificado otro gen que es NeuroD. Este tiene una función equivalente a MioD, pero su participación se da en el sistema nervioso central, en donde NeuroD participa en la generación de las neuronas. Todos los factores de transcripción funcionan como dímeros, y esto quiere decir que pueden ser homodímeros, es decir, el mismo, o heterodímeros, que puede ser el miembro de otra subfamilia, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que podemos tener nosotros dos tipos de factores de transcripción que reconocen a su vez un solo elemento de respuesta. Y esto es gracias a que el elemento de respuesta muestra una simetría especular. ¿Qué quiere decir? Que a partir del centro de la secuencia podemos nosotros observar que hay un evento de complementariedad hacia río arriba o hacia río abajo. Y esto lo que va a favorecer es que se adquieran estructuras secundarias que no permitan que los RNAs puedan ser utilizados de manera adecuada cuando tienen secuencias que imposibilitan su lectura. Ahora, en el caso del DNA, estas secuencias palindrómicas, al ser complementarias, permiten que sean reconocidas de manera recíproca, o sea, encontrada de las dos subunidades. Si ustedes ven aquí, en esta representación de una secuencia de DNA, tenemos la secuencia AACACCGT. Si la leemos al revés, vemos nosotros que tenemos TT, que aparearía con AA, GT, que aparearía con CA, y TG, que aparearía con AC. Finalmente, se tiene CGT, que aparearía con GCA. Esto lo que hace es que una subunidad se acople con la hebra superior y la otra subunidad lo haga con la hebra inferior. Estos eventos encontrados es lo que permite que se incremente la afinidad por los elementos de respuesta y incrementa los puntos de contacto del complejo transcripcional.
Estos eventos de dimerización suceden con todas las familias, incluyendo las de dedos de zinc. Aquí el punto es que el evento de reconocimiento lo va a dar la misma parte en todas las subfamilias. Y en este caso es un plegamiento beta antiparalelo, que son estas dos flechitas, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Y luego una alfa hélice, que en esta representación es el cilindro que está aquí colocado. Se ha avanzado mucho al tipo de reconocimiento por este tipo de factor de transcripción, y se conoce que son alfa hélice, en donde vamos a tener dos aminoácidos que sean muy clave para el evento de reconocimiento, en donde se encuentra la arginina y la histidina, ¿sí? Justo dependiendo de este tipo de aminoácidos se puede subclasificar a los dedos del zinc dependiendo de justamente cuáles son los aminoácidos que están llevando a cabo el reconocimiento. Aquí tenemos los plegamientos beta. Los plegamientos beta son estos dos que se observan aquí, que son antiparalelos, que se ensamblan sobre el surco mayor. Aquí mostramos el cierre de leucinas, en donde tenemos nosotros que hay alfa hélices que se acoplan sobre el surco mayor, de tal forma que es como si fueran dos bracitos que agarran al DNA, ¿sí? Este tipo de interacción pues es muy fuerte, justamente por esta posibilidad de pasar alfa hélices por el surco mayor. De manera adicional, es factible que el procesamiento pueda generar alternativas en los procesamientos del transcrito primario y genere proteínas diferentes. Estas proteínas diferentes, a su vez, pueden reconocer diferentes organizaciones en el genoma. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos nosotros una cadena de alfa hélice, que estaría representado por verde oscuro, que reconoce los elementos de respuesta azules. Y luego tenemos al lado derecho una cadena de alfa plegamiento que está conteniendo muchas leucinas en la parte superior, que es lo que hace que se afiancen los dos monómeros, y luego estos a su vez pueden reconocer elementos de respuesta distintos, ¿sí? Entonces, al tener nosotros diversidad en la cadena polipeptídica, también vamos a generar que haya diferencia en la manera en cómo reconocen los elementos de respuesta. Entonces, vean ustedes que del lado derecho podemos tener alguna cadena que sea de verde intenso y otra cadena que sea de verde ligero. En este ejemplo, lo que se resalta es que estos dos factores de transcripción reconoce cada uno de ellos la mitad de la secuencia especular, ¿sí? O palindrómica, lo cual genera diversidad, ¿sí? Entonces, a partir de dos genes, podemos nosotros reconocer tres genes distintos, cuya función va a depender de las necesidades del organismo. Asimismo, esta misma familia puede generar una variante. Eso ya lo habíamos hablado también en el caso de receptores, en donde si se pierde un dominio de transducción, pues la señal no se daría. De igual manera, si el factor de transcripción de cierre de leucinas que se une con el elemento de respuesta no está disponible, entonces el complejo formado por esta versión corta deja de ser útil y entonces se le da la preferencia al factor de transcripción que tenga la mayor probabilidad de prender o apagar un proceso.
Tenemos nosotros que estos elementos de respuesta pueden estar ubicados a lo largo de las regiones reguladoras. Y eso es lo que permite que un gen pueda recibir diferentes señales para poder prender los genes. En las bacterias tienen un evento parecido, aunque va en sentido contrario, y es que los elementos de respuesta que van a estar regulando la expresión se utilizan para poder producir varias proteínas a la vez. Esto hace que haya una respuesta más rápida de la célula ante una contingencia ambiental, y además hace que pueda ser más eficiente en la producción de los diferentes metabolitos que requieran la célula. A esta organización es lo que se le conoce con el nombre de operón. El operón es un arreglo en el genoma en donde tenemos nosotros varios genes, es decir, varios segmentos de DNA que están codificando para distintas enzimas que están bajo el control de un solo promotor. Es decir, ante un solo estímulo, lo que se genera es que las 5 proteínas o el total de proteínas que dependan del mismo promotor van a permitir que se exprese el mensajero y que se traduzca. Esto lo que permite es que en un evento rápidamente se puedan producir todas las proteínas necesarias para esa condición ambiental o ese requerimiento funcional. Aquí se pone como ejemplo el operón de triptófano. Esto es en bacterias. Ya habíamos comentado que hay una diferencia entre el RNA mensajero de bacterias y el RNA mensajero de eucariotas, en donde el mensajero está constituido de 5 segmentos para producir 5 diferentes proteínas. Es decir, el RNA mensajero se dice que es policistrónico, es decir, tiene varios cistrones o cadenas polipeptídicas. Entonces, a partir de un solo elemento regulador, podemos nosotros aumentar la expresión de 5 proteínas. Ahora, para que esto se lleve a cabo, es necesario que la configuración del receptor de la configuración del promotor esté íntegra. Ahora, en el caso de las bacterias, el elemento de respuesta que va a permitir la unión del factor de transcripción se le llama operador. El operador va a estar inmerso en la secuencia del promotor o bien puede estar ligeramente desviado de lo que es el promotor. Esto tiene una utilidad y es que una vez que el operador reconozca al factor de transcripción, como es este caso, la RNA polimerasa no va a poderse unir al promotor y en consecuencia no inicia la biosíntesis del RNA mensajero. Entonces, el RNA, para que se produzca, requiere que la RNA polimerasa esté acoplada al promotor. Ya habíamos dicho que esto depende de la maquinaria basal de la transcripción y de ubicar el sitio catalítico de la RNA en la posición +1. En el caso que estamos viendo aquí, que es el operón de triptófano, se tiene un represor que está en la configuración inactiva. Esto quiere decir que no se puede unir al elemento de respuesta, que está representado aquí en verde. Cuando tenemos nosotros ya triptófano, es decir, cuando ya se prendió el operón, se sintetizaron todas las proteínas que van a participar en la biosíntesis y ya hay cantidad suficiente de triptófano, entonces el triptófano se une al represor inactivo. Y una vez que se une, se activa. Y la consecuencia de dicha activación
lo que va a permitir es que se una el factor de transcripción al elemento de respuesta. Cuando eso sucede, la RNA polimerasa ahora no puede reconocer el promotor y no se lleva a cabo la transcripción. Entonces, este evento de regulación en bacterias es muy relevante para controlar la regulación de la expresión. Y puede suceder en ambos sentidos, es decir, la proteína puede ser un represor y eso es cuando se une sobre el promotor, estando el elemento de respuesta en ese lugar. Para que este gen pueda funcionar, entonces requerimos de un estímulo que puede ser un ligando. Y entonces el ligando se une al represor, lo deja libre y ahora el gen se encuentra en la configuración encendida. Ahora podemos tener que hay una regulación positiva. En lugar de ser negativa, puede ser ahora de que ayude a que sea más eficiente el reconocimiento del promotor por la RNA polimerasa, en cuyo caso el elemento de respuesta, es decir, el DNA al cual se va a unir el factor de transcripción, esté aledaño a la región del promotor. Es decir, en el caso previo, en la regulación negativa, la proteína que reconoce el elemento de respuesta impide que la RNA polimerasa se una. Y en este caso, al estar a un ladito del promotor, hace que la RNA polimerasa se pueda acoplar con mayor facilidad y pueda prender el gen. Ahora, hace rato decíamos que el represor se le une el ligando y deja de ser funcional. Aquí, de igual manera, el ligando se puede unir y este ligando sobre el factor de transcripción le induce un cambio conformacional que impide que ahora se una al elemento de respuesta. Y como ya no se une, entonces la RNA polimerasa tarda más tiempo en que pueda encontrar la secuencia promotora que va a permitir mantener el gen prendido. Algo similar sucede cuando es un ligando, puede favorecer la unión. Entonces ahora puede estar unido el factor de transcripción acoplado a su ligando. Y puede tener las dos configuraciones, el gen encendido o el gen apagado. Como pueden ustedes observar, ante una colocación de un elemento de respuesta pertinente a un factor de transcripción, tenemos nosotros la oportunidad de modularlo por la presencia del ligando, tanto de manera positiva como de manera negativa. ¿Sí? Les pido de favor que revisen lo que es el concepto de operador, operón, y lean lo que es factores de transcripción y elementos de respuesta. La próxima clase estaremos terminando esta presentación, yo creo, y veremos la posibilidad de ir programando mejor ya un examen, dado que ya quedaron libres de la materia de anatomía, que los tenía preocupados. Espero que les vaya bien el día de hoy, éxito, y nos estaremos viendo mañana. ¿Sí? Espero que puedan leer un poquito hoy y ven con sus dudas. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.